Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución, como siempre hemos señalado. Presta a servirle a ese prójimo carenciado, afectado por el cáncer, enfermedad catastrófica, como se sabe, y muy agresiva. Y los costos son altísimos, los costos económicos, porque la salud, el costo es de catastrófico, indiscutiblemente. Hay que apoyar este gesto de apoyo, de ayuda, de colaboración con el prójimo. Gente humilde, de zonas rurales, deprimidas, con pocos recursos, sin activos que puedan convertir en liquidez para enfrentar estos problemas de esa enfermedad. Y esta es una institución sin fines de lucro, solo dispuestos a ayudar. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted también poner su caridad en las manos de los salesianos que cuidan de esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Muy bien. Bueno, hoy el Banco Central ha hecho un anuncio de que no va a variar su tasa de política monetaria. La ha dejado en 5.25% anual. Ese es el valor de la tasa de política monetaria. Tasa de interés, 5.25% anual. Claro, hay otras tasas, como la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez o reposo. A un día permanece, vamos a ver en qué nivel, 5.75% anual. Mientras que la tasa overnight o de depósitos remunerados continúa en 4.50 anual también. El banco sabe que hay un incremento de la incertidumbre en el mundo y que principalmente Estados Unidos, que es la economía que diríamos nos guía a nosotros, estos países que estamos bajo la esfera de esa moneda que es el dólar y de toda esa actividad económica o geoeconómica en que se involucra Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos hay una inflación de 2.7%. Yo decía ayer, solamente en diciembre fue 0.7%. Entonces, el crecimiento 2.1%. El empleo tiene sus dificultades. Entonces,
Por eso, la Reserva Federal mantiene frenado la baja de sus tasas, porque eso puede contribuir a subir más la inflación. Y hay que decir lo siguiente, ellos tienen una tasa entre 3,50 y 3,75% anual, en la tasa de política monetaria de los Estados Unidos. Si eso va, pues se considera alto para esa sociedad que tiene tanto crédito y que se expande y produce, y eso es lo que Trump quiere. Pero la reserva es la reserva, y esa gente son independientes, o por lo menos son independientes por el periodo en que son escogidos. Entonces no hay presidente que pueda sacarlo de ahí porque Trump quiere sacarlo a Jeremy Powell, y se ha inventado hasta, señores, hasta un juicio. Ustedes saben lo que es abrirle juicio a un funcionario porque está actuando correctamente, porque ese es el problema. Si la inflación sube, incluso está por encima del valor que quería Estados Unidos, que era 2, pero ahora está en 2,7. Entonces eso es dañino. Por tanto, este señor está actuando como un economista, como un técnico seco, como se dice, sin influencia política. Pero Trump, ¿qué le importa a Trump? Trump lo que quiere ver efectos de que el dinero camine y los negocios, porque el hombre es un plutócrata, digo yo, hombre que le gusta la plata. Bueno, vamos entonces al patio, a nosotros que somos los que estamos en esta, diríamos, en este tráfago de problemas que es la República Dominicana. Bien, pero la verdad que observando, señores, cómo es que se están enfrentando los problemas en la República Dominicana, es que tenemos una administración pública que anda renqueando. Hay que decir esa verdad. A mí me apena que una crisis como la que tiene el pollo ahora mismo, veo a la gente desesperado y los carniceros, los que expenden esta carne, preocupados porque no le llega la carne para vender. Y los consumidores también molestos porque lo que llega es muy alto el precio. Y ante una crisis como esa, es decir, el gobierno pone en manos de un abogado que ni siquiera ha ejercido, yo creo, nunca como abogado. Es decir, la crisis del pollo a un señor que dirija Proconsumidor, que es abogado, para que resuelvan la crisis del pollo por vía de importaciones y estas cosas. Pero por Dios, eso, el gobierno tiene que, señores, usted tiene un ministro de Agricultura ahí, un técnico, buen técnico, tiene sus equipos ahí, y hay gente que está dispuesta a colaborar. Entonces, el gobierno que llame ahí al ministro de Agricultura, que llame a Omar Benítez, que fue ministro de Agricultura y es el director, el vicepresidente de la Junta Agroempresarial Dominicana. Busquen a los productores avícolas importantes de los grupos que están cooperativizados, pequeños o medianos, y hagan una rueda de prensa y explíquenle al país cuáles son las posibilidades que tiene el país de superar esa mini crisis, vamos a llamarle así, porque uno sabe que el pollo aquí en un mes se resuelve el problema. No es un cultivo que hay que esperar 5 meses o 4 meses o 6 meses, qué sé yo. Es una carne, eso es un producto alimenticio que está en 7 semanas, ya está en el mercado. Entonces busquen un equipo de gente que sean del sector agropecuario y que expliquen la situación para que el pueblo y los comerciantes que expenden esa carne, los mataderos, por lo menos se tranquilicen y tengan una esperanza de que las cosas se van a resolver. Pero que hable gente autorizada. Pero este gobierno no tiene, parece, quien lo defienda. Ahí sale el director de Proconsumidor, un abogado que ni siquiera ejerce. Óigase bien, es un político. ¿Qué sabe ese señor de pollo? Y usted lo ve, ese es el funcionario del gobierno que sale a hablar del pollo. ¿Ustedes creen que esas cosas se manejan así? Entonces, yo no sé qué es lo que está pasando. Digo, sabemos lo que está pasando.
Pero es una pena que pasen esas cosas porque nadie en este gobierno parece que es el presidente o quién es que tempera, quién escucha, quién planifica, quién piensa. Yo pienso que en el país hay una suerte como de, no ya de rumor, sino de que de cierto hartazgo hay a nivel nacional en el país, pienso yo, con este gobierno, harto, como se dice, de este gobierno, por esos largos días o años, manco, un gobierno manco, que si fuera, diríamos, si fuéramos a medir las cosas por el nivel progresivo de bienestar social que le debe garantizar al pueblo dominicano, el gobierno luce paralítico. Si no es paralítico, por eso yo le llamo manco, básicamente, es porque, por ejemplo, en esa área económica hay un manejo serio, responsable, el manejo macroeconómico, por qué las tasas no se van a modificar. O sea, usted sabe, usted siente el peso del buen gobierno, de la buena gestión, de un área del gobierno, como es el área de la economía, principalmente el área de tanto fiscal como financiero y monetario, lo del Banco Central y la parte de Hacienda y las recaudaciones, etcétera. Esa es un área que está cuidada, se sabe, y ha tenido buen desempeño en los 5 años que tiene el gobierno en ejercicio. Pero el resto, si fuéramos, repito, si fuéramos a medir el progreso o el esfuerzo por darle un buen beneficio social al país, hay que decir que este es un gobierno paralítico. Porque eso que acabo de decir del pollo, eso es un ejemplo. Pero usted busca, como hemos dicho, áreas del agua. Por ejemplo, el agua, hay otro abogado tratando de resolver el problema del agua potable al gobierno. Pero el presidente ni cuenta de eso parece que se da. ¿Por qué yo digo eso? Porque el presidente no hace un gobierno coloquial. Y así no se puede gobernar un país. Yo tengo mi creencia firmísima de que las cosas no se pueden manejar así. Yo no concibo que el presidente tenga que enfrentar un problema tan serio como ese del pollo, por ejemplo, por lo vital que es para la dieta del dominicano. Igual que el plátano, el arroz y esos productos. Bueno, yo con esos productos como el plátano tengo la esperanza. Y tengo también la seguridad de que Oliverio va a hacer un trabajo serio. Pero esta área pecuaria, que no es el área especialista o especial de Oliverio como ministro de Agricultura, pienso que el gobierno debe buscar un equipo de esa gente, principalmente de la Junta Agroempresarial y de otros, y que le expliquen al país una rueda de prensa seria, honesta, para que las cosas se aclaren y la gente tenga la esperanza por lo menos de que el problema se va a resolver rápido. Pero ¿cómo van a salir con el director de Proconsumidor, una persona que lo que vive es hablando, como si las palabras bonitas, las palabras en sí son palabras, otra cosa es la realidad? Pero no lo va a entender la administración del Estado, del gobierno. Lamentablemente. Fíjense cómo el Listín Diario se ha convertido en un periódico como estimulador. Cuando irradia un problema, sale ese problema en primera página de su periódico o editorializado por el periódico. Y otros periódicos también sacan titulares que alarman prácticamente al gobierno y salen entonces como disparados, como hemos dicho, por impulso, y usted no puede gobernar por impulso. Este gobierno gasta demasiado dinero en gente, en zánganos. O es que la gente no le puede informar al presidente: mire, presidente, hay una crisis en tal sitio, mire, ahí tenemos problemas con esto, con aquello. Pero el presidente parece que se viene a enterar cuando ya las cosas hacen crisis.
Y las crisis no se resuelven, presidente Abinader. Las crisis se evitan. Fíjense el caso de los cementerios. El Listín Diario saca un titular de los cementerios y ya al día siguiente, o ese mismo día de la noticia y del editorial, ya estaban asistiendo al cementerio. Y ahí aparece la alcaldesa, va con una bota y con un sombrero, y aparecen como que son gente que están súper preocupados. Pero es que viven en otro mundo, y cuando le alarman este tipo de noticias, entonces reaccionan como sprint, como si fueran amortiguadores. Y es una pena que pase eso. Los cementerios ya lo vimos. Viene el agua potable, vienen los hospitales, ya son los hospitales. Entonces, cuando el periódico irradia el descuido en el área sanitaria, la suciedad que hay en los hospitales, inmediatamente salen a tratar de resolver el problema cuando ya hacen crisis. Y así es para todos los casos. Hoy, el Diario Libre trae en su titular el problema de Aerodón. ¿Ustedes creen que el presidente debe enterarse ahora que esa es la situación que está pasando en ese aeropuerto? ¿Por qué? Porque esos contratos hechos así a la cañona, como se sugiere, contratos que se vieron en un momento complacientes para un periodo electoral vital para la reelección del presidente, se firma en medio de todo eso, se firma ese contrato escandaloso, una extensión a 30 años, faltando todavía 7 para que se cumpla. Y fíjense el nivel de responsabilidad de esa gente que logran conseguir, sin ir a concurso, sin agotar todavía el primer periodo por el que fue ofertado ese aeropuerto. Y le dan 30 años más. Como quien dice, mire, hagan lo que le da la gana. Pues han hecho lo que le da la gana. No arrancan, dieron el primer Picasso y ahora es que el presidente se entera que eso no avanza. ¿Por qué? Porque el presidente no se sienta. Si el presidente estuviera sentado en su escritorio, como digo yo aquí, le llegan las cosas y él las piensa, las madura, pero que parece que no da tiempo a que él sepa los problemas. Porque ese es un caso grave, ese del aeropuerto, porque está la palabra del presidente que de grado a grado adjudicó ese contrato, un contrato maligno para el país. Y ahí están ya las pruebas. Y lo peor es lo siguiente, esa gente van a vender ese contrato. Eso no van a durar 30 años ahí, Vinci, esa compañía francesa. Ya que no dudemos que ya ha sido vendido ese contrato en una bolsa de esa europea o norteamericana o asiática, quién sabe. Tal vez han vendido ya ese contrato y ya Vinci se ganó unos cuartos, como se dice, y le da un, como le dice, le da un bledo eso allí. Pero esas son las consecuencias de hacer las cosas así, medalaganariamente y en forma opaca u oscura, porque lamentablemente ese contrato ha dejado muchas dudas. Dudas no solamente de el manejo económico y el manejo político que ha tenido eso, que peor, ese manejo político que se le dio a esa extensión de ese contrato en medio de un proceso electoral como el que pasó en el 2024. Entonces esas cosas van creando desconcierto en la gente. Y por eso digo, el país luce como harto del gobierno, de esas largas jornadas manco, repito, por no llamarle paralítico al gobierno, porque la cantidad de problemas que estamos viendo continuamente, que se mueven allí, allá y acullá, eso es una cosa que tiene a la gente, por doquiera le explota un problema. Y se hacen las cosas como sin pensar. Miren, en la cordillera septentrional lo que hay es una exploración, no explotación. Bien, pero ¿para qué se explora? Para tener el dato, como para exhibirlo ¿en qué? O para
tomar préstamos sobre la base de una riqueza que pueda aparecer ahí. ¿Quién sabe si aparece una mina de ámbar o de qué sé yo, o de oro también, o petróleo? Y entonces, es peor explorar para luego no explotar o no poder explotar, porque se comienzan las comunidades a molestarse y crean entonces esa ebriedad en las comunidades que están defendiendo su patrimonio medioambiental. Entonces no hay necesidad. ¿Pero por qué se hace eso? ¿Por qué? Entonces, porque no hay un criterio, lamentablemente no se están haciendo las cosas como tienen que ser. Así que da la impresión de que aquí el gobierno anda, como se dice, entre Luca y Juan Mejía, como si el sector privado fuera quien decidiera sus cosas aquí, las cosas. Aerodógano, esa gente hace lo que le da la gana. Y miren que ya el presidente ha tenido que amenazar de someter a esa gente a la justicia, al contrato, qué sé yo, a revisión, si no avanzan. Esas cosas, lamentablemente, crean incertidumbre y la gente se siente mal porque se siente una especie como de desgobierno y eso se ve muy mal. Entonces el sector privado tiene sus características tan especiales, su codicia tan particular, como hemos dicho. Y lamentablemente, cuando uno oye opiniones de gente que está en el, diríamos, en el duramen económico, en el corazón económico del país, que hacen críticas como esa crítica que hizo ese empresario de Santiago, señalando la anomia o la anemia, como digo yo, la anemia gubernamental. Eso desencanta, desilusiona y pone a pensar a la gente como que qué es lo que está pasando. Esas cosas yo creo que van a tener que revisarse. El gobierno puede enfrentar crisis peores si no se le pone atención. Y si no hay gente, interlocutores fundamentales, qué sé yo, gente con nivel. A mí me llamó, tengo que decirlo con repetidas veces, me llamó la atención que el gobierno, esa situación del pollo en manos o en voz de una persona desautorizada que no sabe de eso. ¿Ver? ¿Quién asesora al presidente en esos asuntos? No sabemos. Y debe haber un asesor en asuntos avícolas y asesor en asuntos agrícolas, pero el asesor avícola debe ser el primero que está ganando dinero con la situación tal vez de especulación o de manipulación del mercado. ¿Ustedes se imaginan lo grave que sería esa situación? Vamos a una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Bien, yo voy a mostrar algunas imágenes, como diríamos, como prefacio, como prólogo, lo voy a poner ahí. Unas imágenes de fincas de producción. Esa es una finca de producción de aguacate. Observen la extensión de esos terrenos, que son terrenos que no fueron terrenos, diríamos, devastados del bosque. Tal vez fueron terrenos que tenían valla honda, ese tipo de vegetación, que no, una vegetación que aunque cubre el suelo, pero cuando usted pone una riqueza en ese suelo como esa, que eso es todo eso que ustedes ven ahí, es aguacate. Ese esfuerzo, miren el tipo de productos, de frutas que se obtienen de ese suelo. Esas son guanábanas. Un producto de primerísimo nivel, de primerísima calidad, competitivo. Productos competitivos. Vamos a seguir viendo. Miren esas guanábanas. Esas se obtienen en Ocoa. Están esas guanábanas. Vamos a seguir. Miren qué belleza de fruta. Miren las plantas, cómo producen ese tipo de fruta, pero además el manejo. Miren esas extensiones también de viveros, y son principalmente viveros de aguacate. Ahí está parte de la finca también, otra imagen de esas fincas que yo muchas veces he mostrado aquí. Ahí están los empaques para exportación de aguacate del tipo Hass. Va esa exportación, del cual se exportan más de 1000 furgones al año. Exporta esa compañía que se llama Macapi, de Manuel Castillo Pimentel, un productor nacional de grandes, diríamos, osados, de grandes proporciones. Es decir, estamos hablando de más de 60,000 tareas sembradas de aguacate, de guanábana, y esos productos para la exportación de la República Dominicana. Muy bien. Otras veces, está bien ya, está muy bien. Hemos dicho, esa compañía opera en el área de Calimete, de la provincia de Elías Piña, más allá de Hondo Valle. Zonas que han estado por años, decenas de años fueron devastadas por el carbón y esas cosas. Y este tipo de empresarios osados dominicanos dicen, no, vamos a invertir ahí. Y va a invertir en 30, 40,000 tareas que siembra de aguacate. Pero al mismo tiempo entra en un plan de reforestación en la zona de más de 10,000 tareas, casi 20,000 tareas de reforestación en la misma zona. Muy bien. Ese caballero o esa empresa va también a Ocoa y siembra más de 5,000 tareas, señores, de aguacate y de todas esas frutas para exportación. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Hoy veo una nota del periódico Diario Libre, pero el periódico, no voy a culpar al periódico de que irradie esta noticia, porque al periódico le llega a la redacción y la publica. Muy bien, y es publicable. Tribunal multa a una empresa por daños ambientales en Ocoa. Es la misma compañía. Ustedes ven, una empresa que siembra 60,000 tareas de tierra, que nunca ha tenido problemas de que deforestamos este bosque para hacer esta siembra de aguacate. Eso hubiera sido un escándalo. Una compañía que exporta 1000 furgones o más de aguacate a los Estados Unidos y Europa, y que en tantos años no aparezca como un depredador de bosque. Entonces, me luce sospechoso. Tribunal multa a la empresa por daños ambientales en Ocoa. Señores, esto
todo es parte de un cotilleo, de una maniobra de intriga y de mala fe, que uno sabe que hay políticos del gobierno anterior, óigase bien, funcionarios del gobierno anterior, adversarios del dueño de esta empresa, que influyen en el área de Ocoa. ¿Para qué? Para que se haga una escandalera. Es decir, esto hace 4 años que, estando en justicia en Ocoa, dice que el tribunal impuso un pago de indemnización económica por 60 millones de pesos. El juez Alfis Brandelli Castillo y Castillo del tribunal colegiado del juzgado de primera instancia de ese distrito judicial impuso ayer una indemnización por un total de 60 millones de pesos a la empresa agroforestal Macapí, así como una pena de 2 años de prisión suspendida a su propietario por los daños ambientales ocasionados en la Loma Redonda en la provincia de Ocoa. ¿Y cuáles son los daños? Señores, ese caballero, repito, que tiene 60,000 tareas de tierra, que es un empresario de verdad, de los empresarios más grandes de todo el área del Caribe y parte de América Latina. Tumba algunos árboles que alcanzan a tarea y media, es decir, más o menos 1.500 metros cuadrados, 2 tareas, para establecer una casa en un área donde hay 5,000 tareas, en esa misma área, 5,000 tareas sembradas. Pero resulta que una esquina que se tumban unos árboles que se tumbaron allí, que se va a construir una vivienda allí, y eso creó una escandalera de que lo sometieron a la justicia, a la compañía Macapí, por deforestar 100 tareas de tierra. Eso así que sale publicado. Pero ¿qué pasa? Medio Ambiente, que ve que es una ofensa a una persona que el propio ministerio le entrega 250,000 plántulas de pino a esa compañía para que la establezca y la siembre allá en Calimete, más miles de plantas que le entrega para que la siembre en el mismo lugar de Ocoa. La misma gente de Medio Ambiente se retiraron de esa acusación. Dijeron, no, nosotros no salimos de esto porque es que esto es una injusticia y es una forma, esto está mal, esto no está bien. Medio Ambiente se retiró del caso. Oigan por dónde que andamos en este país. Entonces, señores, una sentencia que fue dictada en 2022 y se guarda 4 años para darla a conocer ahora, en el 2026. ¿Qué ha pasado ahí? Porque todo ha sido una treta. Eso, repito, se ha hecho con mala fe, una maniobra más, influido por un político adversario de este caballero que viene del gobierno anterior, una persona que ocupó una posición muy alta del gobierno de Danilo Medina y tenía su diferencia con este caballero. Y ese funcionario judicial parece que responde a ese caballero todavía allí. Y entonces ha hecho esta acusación y esta condena a Manuel Castillo, a la compañía de Manuel Castillo. Y 2 años de prisión al empresario. Oigan por dónde que andamos, señores. Eso es para que se vea por dónde que estamos nosotros. Pero esa misma persona, que es el procurador, no sé. Entonces, hay que ver por qué Medio Ambiente le retiró el cargo, porque no le vio fundamento jurídico a eso, porque es una esquina, es 2 tareas que se han tumbado unos árboles que no son tampoco árboles preciosos, óigase bien, en el área de Ocoa. Pero resulta que esa misma compañía tiene un bosque de teca ahí en el Higüero. La misma Macapí tiene un bosque de teca y qué más, y caoba.
5.000 tareas ahí en el Higüero. Entonces, si esta compañía lo que hace es que reforesta, que siembra, ¿cómo es posible que salgan con este ridículo de someter y condenar a 2 años de prisión a un empresario? Óigase bien, porque tumba unos árboles en un área de 100 tareas, cuando estamos hablando de 2 tareas, que no llegan a 2 tareas. Es un área para establecer una vivienda en la zona de producción donde está ubicada. Más de 5.000 tareas sembradas nada más en Ocoa. 5.000 tareas de teca aquí y de caoba en el área del Higüero. Y más de 40, casi 60.000 tareas entre San Juan y Elías Piña, sembradas de aguacate y de guanábanas. ¿Por dónde que andamos? ¿Ustedes creen que si fuera verdad esa depredación ambiental, medioambiental, hubiera retirado los cargos el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Se hubiera retirado de ahí? Y dijo, no, nosotros no participamos de eso porque a ese señor le estamos entregando 250.000 plantas de pino para sembrarlas en su propia finca. ¿Y cómo vamos a someter a la justicia por tumbar 20 o 30 palos allí a un señor que está sembrando 10.000 tareas de pino occidentalis en la zona de Hondo Valle, allá que es una zona de coníferas, porque es una zona fría, alta del país? Yo creo que aquí, señores, fíjense cómo se influye para dañar la imagen de una empresa, que lo que está haciendo es contribuyendo con el desarrollo económico del país. Y porque prepare un área, una esquina para hacer una casa en un área sembrada que tiene más de 5.000 tareas sembradas allí de frutales, de aguacate y de esa planta de la guanábana. ¿Cómo es posible que se haga un escándalo 4 años después? Porque eso fue del 2022 y ahora es que sale. A todas luces se ve que es un interés dañino, perjudicial o de perjudicar la imagen de la compañía y del propio presidente de la compañía, evidentemente. Pero así es que andamos en este país, que esto es un desorden, que aquí aparece cualquier voz o cualquier pluma o cualquier influencer de estos que andan en las redes, en las 4 esquinas del mundo a cualquiera y a cualquier empresa. Y la gente, pues, la gente que ignora las cosas, pues lo puede creer. Y se hace juicios, pero el que tumba 100 tareas de un bosque tupido y crecido de caoba, eso es un crimen ecológico, eso es lo primero que dice. Pero resulta que en este bendito país, y aquí lo saben, que yo, Manuel Fermín, aquí he hablado claro de lo que son los mineros. Usted encuentra editorialistas de los periódicos, encuentra los influencers, los políticos y una serie de vividores que hay en este país, defendiendo entonces la minería. Y van y destruyen nuestras montañas, que brillan, las montañas nuestras brillan. Porque desde que llegaron aquí hace 534 años, vinieron los exploradores y conquistadores detrás del oro. Muy bien, el oro creían ellos que iban a encontrar montañas de oro, pero el oro está en las montañas. Pero en esos tiempos no había métodos físico-químicos para extraer el oro de la montaña. Era un oro aluvional. Pero los indios, en tiempos diríamos milenarios, buscando ese oro de los arroyos, arroyuelos y los pequeños ríos, que por la lixiviación, unos por el arrastre, la erosión y la escorrentía de las laderas y de las lomas auríferas, que hay oro retenido, pero salen esas pepitas, y los indios, pues con su paciencia de miles de años recogiendo pepitas, y llegaron a almacenar cantidades enormes de oro, y los conquistadores lo veían porque se llenaron con esa codicia de venir a buscar oro.
¿Y qué pasó con el oro? Más de 100 toneladas fueron robadas a los incas, a los mexicanos o a los estos indios de México, y los indios de Perú. Los dos imperios, el azteca y el inca. 100 toneladas de oro se llevaron los españoles, más lo que se perdieron también en los tiempos de huracanes, de esos barcos se perdían en el mar. Pero luego vinieron los métodos físico-químicos de extracción y miren por dónde andamos. Estamos hoy removiendo las montañas para sacar el oro. Entonces usted ve muchos de estos críticos a ese tipo de empresa que está trabajando por reforestar, por producir riqueza, por lo que yo digo que hay que hacer aquí. Vamos a sembrar en este país los valles del Cibao, los valles de San Juan de la Maguana, los valles del sureste, del suroeste, etcétera, etcétera. Vamos a producir, vamos a preparar las infraestructuras hidráulicas y las parcelaciones, los suelos, y vamos a producir riqueza mejor que el oro, que lo que hace es que nos destruyen las montañas y son nuestras reservas de agua, nuestras madres del agua, que es la vida de los dominicanos que residimos en estos 48,000 kilómetros cuadrados. Entonces, República Dominicana, aquí hay mucha gente hipócrita y muchos cínicos. Critican que tumben 10 palos allí, 10 árboles, y aplauden que removamos nuestras montañas, que son órganos supra relevantes. Porque decíamos nosotros ayer, la base geológica de la República Dominicana es relevante, es verdad, un país que tiene mucha riqueza minera. Que ustedes duermen encima del oro y no se atreven a explotar y estamos muertos de hambre y forrados de oro. Muy bien, sí, pero ¿y si nos quedamos sin agua? Le va a pasar, como dijo el poeta, creo que de Facundo Cabral, el señor que salió buscando agua y encontró petróleo. Muy bien, pero se murió de sed. Y entonces, ¿cuál es la riqueza? Salió a buscar agua, perforó el suelo y encontró petróleo, pero murió de sed. Y entonces, para los apologistas de la minería en este país, ¿qué va a pasar? Entonces se desaprueba esto, se castiga porque he tumbado 5 o 10 caobas allí o 10 palos, aunque siembre 50,000 caobas. Yo puedo sembrar 50,000 caobas y tumbo 2 y me meten preso. Óigase bien. Sin embargo, destruyo la cordillera septentrional o la cordillera central. La puedo destruir porque voy a producir oro allí, voy a buscar el oro que está retenido ahí. Aunque castigue todo el medio ambiente, lo florístico y lo faunístico y lo humano, lo castigo. Pero eso está bien porque estoy explotando una riqueza para no morir de hambre ahora. Es verdad, tengo pan para hoy, pero hambre para mañana. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando
por una estabilidad que se siente. Bien, vamos a recordarles que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Todas las semanas el doctor Castillo nos brinda sus buenas pedagogías en sus temas. Mis consejos son quiméricos. Lo único que respondo es que no están ideologizados, brotan del alma. Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Es tan evidente lo que yo acababa de señalar sobre el caso del medio ambiente, de las minas, de nuestras montañas, de nuestros recursos ecológicos. Energía y Mina anunció, porque siempre las palabras son bonitas, pero otra vez la realidad, como hemos señalado. Energía y Mina publicó en una rueda de prensa que iba a someter a la justicia a Falcon Bridge, porque estaba vendiendo activos. Bueno, ¿por qué vamos a someterlo? Porque nosotros tenemos un 4% de las acciones de esa empresa, el Estado, y usted no puede hacer uso de los bienes de esa empresa sin avisarle a los accionistas. Como el Estado Dominicano es un accionista mínimo, minoritario, pero es un accionista en sí, hay que darle, por lo menos, hay que informarle lo que va a pasar en la empresa. La empresa, con los problemas económicos que tiene, vendió activos. Energía y Mina dijo que iba a someter a la justicia. Pero nosotros dijimos aquí que quienes compraron los activos fueron funcionarios de este gobierno, que son los tanques de combustible que están en Jaina. ¿Qué ha pasado? Silencio total. Esos silencios del poder. No se ha hablado más. Ojalá yo esté equivocado y Energía y Mina haya procesado o imputado a la empresa Falcon Bridge por esa acción desautorizada de vender activos de la empresa. No sabemos nada. Pero es para que se vea cómo se actúa contra esas mineras depredadoras y que además le quedan mal a los trabajadores. Pero no hay consecuencias. Entonces aparecen cosas como la que acabamos de señalar, en ese caso de esta empresa, que generan riqueza sana, que protegen el medio ambiente, que siembran, en vez de destruir, construyen. Sin embargo, fíjense cómo se amplifican incluso los detalles. Es una pena que este país así no se puede andar, como hemos dicho otra vez, porque vamos muy mal. Pero a Dios que nos tome confesado. Bien, yo vi unas declaraciones del señor Rutte, es el jefe secretario general de la OTAN. Pero qué mediocre el señor Rutte. Dice el señor Rutte que Europa no se puede defender sola en la OTAN si no es con el apoyo de Estados Unidos. Y usted va a ningunear a esa Europa que supera a Rusia en todo, menos en armas nucleares. ¿Y cuál es el problema que tiene Europa para armarse, rearmarse, como quiera decirse, y fortalecerse y luchar contra cualquiera que la quiera agredir? Léase Rusia en este caso, un país que fíjense cómo está estancado en medio de una guerra, que ha perdido 1.200.000 personas, soldados entre heridos y muertos, y tiene más de 1.4, 1.5 millones de jóvenes que han abandonado a Rusia, temiéndole a los reclutamientos para esa guerra, una guerra injusta para Ucrania, innecesaria, que no tenía que abrirle a Rusia. Hoy Rusia con muchísimos problemas, sanciones, alejados del mundo, los rusos son parias, nadie los quiere por ningún lado, y los jóvenes huyéndole al servicio militar obligatorio porque saben que van a perderse allí. Entonces el señor Rutte parece que no sabe que Alemania, solo Alemania, se hizo militarmente tan fuerte que necesitó que el mundo entero se uniera contra ellos. Y entonces,
¿Cómo Europa? Alemania no ha querido, porque tal vez, no sé si los problemas después de ser vencidos en la Segunda Guerra Mundial, pero si Alemania se rearma de nuevo, Rusia tiene que recoger, como dice. Porque ¿quién aguanta una Alemania ya unida con más de 70 millones de habitantes que tiene Alemania, que es el país más fuerte de Europa? Ese país se arma al estilo de los nazis y no necesita de nadie si le da la gana. La OTAN, Europa, lo que tiene que hacer es fortalecerse y olvidarse de Estados Unidos y de Trump. Ahora miren el ejemplo. Ya Canadá se fue a China a hacer su negocio con China. Le importa un bledo a Estados Unidos. Trump amenaza con aranceles. Muy bien, esa es su arma. O las armas de guerra. Ya hoy el primer ministro de Inglaterra anda para China también buscando negocio con China. Es decir, si Estados Unidos se la pone difícil a la Unión Europea, ellos se van ahí a donde están los otros mercados. Porque ¿cómo es posible que Estados Unidos tenga que mantener una actitud crítica y ofensiva contra sus amigos históricos, que es la Europa occidental? Y la Europa ya de toda la Europa, porque esa Europa báltica antes era de la Unión Soviética, ya hoy no. Desde Finlandia pasan todo y los Balcanes incluso, hasta en el Cáucaso tienen intereses. Kosovo, hay una base enorme que tienen los Estados Unidos ahí. Entonces, Trump tiene una política distorsionada y distorsionante. Porque ¿cómo se explica que sea el protector de Putin cuando Putin ofrecía $200,000 por cada soldado americano que cayera en manos de los talibanes o que los talibanes lo eliminaran en Afganistán? Entonces es el amigo de Trump y el amigo de Estados Unidos. Un genocida que pague o ofrezca $200,000 por cada cabeza de soldado americano que cayera combatiendo en Afganistán. ¿Cómo se explica que Estados Unidos hoy sea sus armas que son disque para defenderse de esos adversarios? El señor Trump entienda que ese es el amigo de Estados Unidos. ¿A quién le creo? Entonces pelea con los europeos porque no quiere pelear con Rusia, como se dice, o no quiere tener diferencia con el ruso. Pero ¿cómo se explica esto? Entonces Europa está buscando su puesto en los mercados, los negocios, y está buscando la vía de convertirse o en un polo de interés en el nuevo orden, porque el orden lo ha destruido la actitud del señor Donald Trump. Indiscutiblemente, vamos a esperar cómo van las cosas, pero todo va camino al deterioro. Esa es la pura verdad. Bueno, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.